Jesucristo por su santa y divina misericordia. Hermano querido, teníamos para el día de hoy la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del verso 8 en adelante, y le damos lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Ada, ella también nos está bendiciendo. Dios bendiga a la hermana Sonia. La hermana Sonia nos dice: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que también imparte mi hermana Sonia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, vemos acá cómo después de haberle hablado al matrimonio en sí, a los cónyuges, a los dos, al hombre y a la mujer, vemos acá cómo ahora le dice a todos. Y esto es lo lindo, lo maravilloso, que todo lo que precede es para todos. Entonces vemos que el Señor quiere en todos nosotros un mismo ánimo, un mismo sentir. Dios bendiga a la hermana Lisa, ella nos pone: bendiciones, pastor, a cada oyente y hermano, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones de la hermana Lisa. Vemos acá, hermano querido, cómo el apóstol Pedro quiere que todos tengamos el mismo sentir. Y nosotros tenemos que tener la capacidad dada por el Señor de poder poner por obra la palabra del Señor. Dice un mismo sentir, ser compasivo. La palabra compasivo viene de padecer justamente, padecer juntamente con aquel que está pasando dificultades. Eso es lo que quiere decir compasivo. Padecer juntamente con aquella persona que está pasando dificultades. Que podamos
ponernos en lugar de esa persona. La hermana nos dice, ¿será problema de mi celular? Lo escucho muy bajito. Ahí la verdad que no sabría decirle. Vemos entonces, hermano querido, que dice que tenemos que tener un mismo sentir, ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y aquí viene lo lindo en el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Gloria a Dios. Vemos entonces, hermano querido, que aquí debemos esperar el mal, que aquellos que están cerca nuestro nos hagan mal, para que se cumpla la palabra y que nosotros no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Gracias a la hermana Nelly, la hermana Ada y la hermana Lisa que nos ponen yo escucho bien. Así que debe ser problema del celular de la hermana Sonia o debe tener bajo el volumen. Vemos, hermano querido, que acá pide lo contrario. Si alguien me hace mal, yo debo bendecir. Es lo que hablábamos hoy en el estudio a la pregunta que había hecho la hermana Alejandra. Debemos bendecir. Así que no nos enojemos, no nos pongamos de mal humor, no nos irritemos cuando alguien nos hace mal. No nos gustará desde ya. Pero como el Señor nos manda que debemos tener dominio propio, debemos obrar en consecuencia. Bendecir, como lo hablamos en el estudio, hermano querido, bendecir a todos aquellos que proceden de mala manera contra nosotros, para que se cumpla la palabra. Si no, no tendría razón de ser que el Espíritu Santo hubiese instruido a Pedro a escribir esto, que él está haciendo referencia, si usted lo lea, a todo lo que cita el apóstol Pedro en esto, lo vemos en el libro de los Salmos, por allá, por el Salmo 34 más o menos, es donde se está describiendo esta situación. Si usted lee el libro de los Salmos, el Salmo 34, entre el versículo 12 y el versículo 16, es lo que Pedro está citando. Entonces, él, recuerde que le hablaba a los expatriados, a los extranjeros, a los dispersos en esas 5 provincias del Asia que él citaba, allí donde empieza la palabra. Aquí le está citando lo que dice el libro de los Salmos. Esa nueva doctrina que el Señor Jesús trae, donde el Señor dijo que no debíamos maldecir, que por el contrario, nosotros teníamos que bendecir. Eso es lo que dice. Cuando a uno lo insultan, debemos bendecir. La palabra que usa eulogountes, que quiere decir que bendigamos, hablar bien de alguien, como decíamos en el estudio bíblico. Hablar bien de alguien, que podamos nosotros hacerlo así, de esa manera, porque un mandamiento dejó el Señor Jesús. Orad por los que ultrajan y persiguen, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 44. El apóstol Pablo, aprendiendo esto, dijo él en 1 Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 12, nos maldicen y nosotros bendecimos. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Yayita, ella nos pone bendiciones, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Recibo esas bendiciones también de la hermana Yayita. E insto para que todos los oyentes podamos estar recibiendo también esas bendiciones. Hermano querido, aquí el Señor Jesús mandaba que esto fuese así, de esa manera. Él lo hace ver así para que nosotros descarguemos y quitemos la ponzoña que pudo haber quedado por esa maldición que desearon a nuestra vida, sabiendo que el Señor tornaría en bendición todas las maldiciones que vienen a nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos devolver ese bien
que es la bendición que el Señor nos da, bendiciendo de la misma manera. Yo bendeciré a quien te bendice, dice el Señor, y maldeciré a los que te maldicen. Entonces acá vemos que el Señor Jesús, instruyendo a lo suyo, de cual Pedro aprendió y Pedro ahora enseña, cómo debemos proceder cada uno de nosotros. Debemos bendecir. Mateo capítulo 5, verso 44. Allí también lo podemos ver en el 4:14 de Mateo, en el 5, del 3 al 11. Vamos a ver qué es lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos cuando recibíamos estas maldiciones. Por eso es que cada uno de nosotros tener esa buena y limpia conciencia, como habla la palabra del Señor, vamos a ir en victoria. Por eso dice en el verso 13, ¿quién es el que podrá hacernos daño? Esta es una pregunta retórica o que espera como respuesta un nadie, ¿no es cierto? Porque el adversario, aunque sufrimiento, como lo veíamos allí por el libro de Job cuando estábamos viendo en el día de hoy, eso podría ser que nos ayude a afianzarnos en la fe, en la esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso podemos ver que cuando el Señor está, si nosotros seguimos el bien, si nosotros vamos detrás del bien, como la palabra del Señor nos hace, entonces podemos cada uno de nosotros alcanzar de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos obedientes a la palabra del Señor, llevando la cruz que el Señor mandó que cada uno de nosotros debíamos llevar cada día si éramos discípulos del Señor. Por eso es que el verso 15 comienza diciendo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Qué lindo que es cuando nosotros podemos santificar a Dios en nuestros corazones. Que Dios permita que nosotros le santifiquemos quiere decir que Dios nos estima y Dios nos permite, Dios nos da esa venia de que podamos santificarlo. Por eso cuando vamos en la oración que el Señor Jesús nos enseñó, decimos, santificado sea tu nombre. Al santificar el nombre del Señor, como el apóstol está pidiendo a aquel que sufrió todo esto, le dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y que debemos estar siempre preparados para poder responder, así como dice la palabra del Señor, en defensa con mansedumbre, siempre preparado, quiere decir estar listo. Por eso es que se traduce siempre preparado la palabra getoimoi. Así es donde quiere decir estar listo, estar preparado. Bueno, tenemos que, bueno, sí, vamos. Y salimos, estar preparado de esa forma para presentar defensa, y de ahí sale la palabra apología, que es defender. La palabra griega es apologiam. Eso, de ahí viene la palabra apología, que es hacer una defensa. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer de esta manera, dando testimonio de que la palabra del Señor llegó hasta cada uno de nosotros. El verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Recuerden que la forma de expulsar a un hebreo, a un judío, quitarlo y prohibirle el acceso al templo y a la sinagoga, era maldiciendo sus vidas, dejándolo de lado. De ahí que le piden que no maldigan ellos. No tenían donde congregarse porque no eran admitidos en la sinagoga, no eran admitidos en el templo, también que ellos están esparcidos, no están en Jerusalén, pero no eran admitidos en la sinagoga. Entonces, él acá les hace ver que aquellos que calumniaban como que eran malhechores, ¿malhechores en qué sentido? En que dejaban de observar la ley de Moisés y por eso se convertían en malhechores. Pero estaban siguiendo
las enseñanzas del Señor Jesús, que no se contradecían con la ley de Moisés, sino que por el contrario tenía reformas a la ley esa en cuanto a lo que era la maldición que le pide el apóstol Pedro que ellos hagan. En el Antiguo Testamento estaba escrito, e incluso el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros cuando fue colgado en el madero, porque estaban las maldiciones puestas y decía: maldito aquel todo aquel que fuere colgado en un madero. Enseñando el Señor Jesús mandó que no debíamos maldecir, sino que por el contrario debíamos bendecir. Por eso es que aquí, cuando los acusaban de malhechores, en realidad estaban diciendo por la conducta que ellos llevaban siguiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice en el verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritus encarcelados hace alusión ahí? A los que en el día de Noé no creyeron a la predicación, dice el apóstol Pedro, de Noé. Entonces se le dio la posibilidad de que ellos recibiesen también de parte del Señor Jesús el Evangelio, la predicación. Dice que solamente se habían salvado 8 personas, que fueron por el agua salva a 8 personas, y ahora toma el 21 como el bautismo que nosotros practicamos, y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, no, nos salva porque obedecemos a Dios. Las inmundicias, nuestros pecados, lo quita la sangre del Señor Jesús. El bautismo nos salva porque obedecemos al Señor. No podemos ser salvos si no obedecemos al Señor. Y la obediencia está en que nos bauticemos. Por eso es que dice que nos salva. Y dice: quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo padecido subió al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces vemos que aquí debemos cada uno de nosotros tener una buena conciencia, estar preparado. Es difícil, hermano, es difícil cuando alguien nos maldice, contenernos, poder allí clamar y: Señor, dame paz, Señor, haz que mis oídos no oigan estas cosas. Pero si las oímos, es para que el Señor nos permita bendecir a todos aquellos que nos hablan de esa manera, para así ser obediente a la palabra del Señor, mostrarle al Señor que estamos avanzando con nuestra cruz, siguiendo las pisadas de nuestro amado y bendito Dios, como decía el apóstol Pedro, que debíamos seguir las pisadas del Señor Jesús. Eso nos hace apto a cada uno de nosotros para seguir adelante, avanzando día a día, cada momento, podamos ir escalando hacia el reino de los cielos, que ese es nuestro objetivo. Hermano querido, esto es lo que hemos visto en el capítulo 3. Ya para el día lunes comenzaremos con el capítulo 4. Así que vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es recibir la bendición de nuestro amado y bendito Dios. Obediente a lo que Él nos manda, pondré el nombre del Señor sobre todos los oyentes, para que el Señor se encargue Él de bendecirlos a todos. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su gracia. Sigamos orando por la sierva, la pastora Loreta, que el Señor continúe restaurando la salud de su sierva. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.